Ahora arrancamos con la clase de misiones modernas, donde el objetivo mismo de la clase es que el alumno pueda evaluar bíblicamente las prácticas misioneras del siglo moderno y así identificar la aplicación de la Gran Comisión en su propia iglesia y vida. El objetivo de esta clase, a través de las biografías que vamos a ver, las estrategias que vamos a examinar, también la enseñanza bíblica acerca de las misiones, todo el objetivo es para que lleguemos a la aplicación práctica en la iglesia y la vida de cada uno. Bueno, te estoy agregando una segunda vez. Sí, me voy a conectar por la computadora ahora. Ok, A ver, no hay problema. ahí. Bueno, el calendario de clase es la siguiente. Hoy esencialmente vamos a hacer un repaso de lo que, si uno ha tomado las otras, creo que es una o dos clases acerca de misiones, no soy el que las enseña, entonces estoy pensando, por eso es una, pero no estoy seguro, creo que es una, pero posiblemente sea dos de las otras clases misioneras que damos. Y uno entonces es viendo una teología bíblica de las misiones a través de la Biblia desarrollando. Entonces hoy vamos a hacer eso y ver también la historia de misiones cristianas en el mundo. También han recibido este material, la literatura de diferentes biografías de misioneros a través, en el siglo moderno. Entonces ya el calendario ahí es donde lo que van a tener, para lo que tienen que tener leído. Entonces ya para la semana que viene, las primeras 20 páginas de esto tienen que estar leídos. Y esto es simplemente a honestidad del alumno, poder responder si los hizo o no. Hay una sección después de que se terminen las paginaciones que es una sección agregado, que son 4 o 5 mujeres misioneras. Entonces le sigue a la página 53 y ya vienen las mujeres misioneras en eso, y eso entonces se lee también en conjunto. Son, como dije, son 4 o 5. Después vemos el tema de grupos étnicos no alcanzados o menos alcanzados, y viendo qué es lo que requiere de nosotros ser un cristiano transcultural, que es obviamente un término que vamos a estar describiendo. Luego vamos a ver lo que es y dar algunas pautas para el trabajo en equipo, el entrenamiento, y también cómo incorporar algunas cosas a nuestra propia iglesia local. Para el final del curso van a tener la lectura del libro acompañado, un libro publicado por 9 marcas, titulado Las Misiones, por Andy Johnson. Entonces no es que no vamos a interactuar con ese libro, pero es un buen fundamento para todo lo que vamos a estar viendo. También la incorporación relevante a la iglesia. El alumno completará para esas fechas previstas en el calendario las lecturas del día asignado,
son esenciales para las lecciones y los intercambios en la clase. Esencialmente, durante el tiempo de clase, después de hacer lectura, les voy a estar pidiendo su interacción, su opinión acerca de el misionero de quien leímos, el impacto de su vida, qué les pareció todo. Entonces vamos a estar, les animo que estén leyendo atentamente y realmente leyendo con poder enfocar en el impacto que te es a la vida propia. Otra vez, el control de la lectura es simplemente basado en una respuesta honesta, pero obviamente en el tiempo de la interacción, del intercambio, se va a notar si se completó o no. Ahora, los que van a ser asincrónicos, hay 2 o 3 alumnos que tengo que están tomándolo asincrónicamente. Esto es lo que necesito de ustedes para mostrarme que sí han interactuado con las biografías. Y cualquiera que falta una clase, para recuperar esa nota de asistencia de la clase, esto es lo que van a tener que hacer. Entonces, si en los primeros 20 páginas vemos a la vida de David Brainerd, de Guillermo Carey, Adoniram Hudson, Robert Morrison y Diego Thompson, bueno, para esos 5 hombres van a tener que escribirme una breve descripción de algo que le impactó de la lectura en cada una de esas personas. Puede ser una oración media completa, un párrafo, pero una por cada uno. Es la forma que ustedes tienen de interactuar. Entonces, lo mismo que les estaría pidiendo en clase, me lo van a dar por escrito para cada uno. Y puede ser: con tal misionero me impactó mucho cómo confió en el Señor para esto y también su confianza en esto o su empeño en esto. Entonces quiero escuchar ese tipo de análisis de ustedes. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, Si un viernes uno no puede, ¿cómo hacemos para recuperar la clase? ¿La grabemos grabada? la ven grabada y me avisan cuando la Bien, ven grabada. Entonces, perfecto. si la ven grabada y no me avisan, entonces no cuenta. Pero si me avisan, listo, ya los tomo como presencial. Sí, porque va a haber uno o dos viernes que yo no voy a poder, pero ya lo sé, pero bueno, le aviso por eso. Voy a No hay avisar. problema. Gracias. Puede ser que yo incluya un artículo de más para prepararnos para el intercambio en la próxima clase, pero les voy a dar eso con adelanto. Las lecturas en sí son un 35% de la nota final, entonces uno no puede aprobar la clase sin poder completar las lecturas. No al 100%, pero está figurado la nota para que estén involucrados participando con las lecturas. Segundo, deberían completar un informe sobre un grupo étnico no alcanzado o menos alcanzado. Y vamos a definir esos términos en clase. Y es un estudio que va a detallar, un informe, perdón, que va a detallar las características de ese pueblo, su cultura y su cosmovisión, cómo ven el mundo. Y me lo escriben a máquina, a la computadora, por favor, 2 a 3 páginas usando una fuente tipográfica común de tamaño 11 o 12. Eso es normalmente el tamaño predeterminado. Y por favor incluyen en la parte superior izquierda su nombre, la clase y la fecha y el título del proyecto en el centro. Algunos que han tomado otras clases conmigo ya saben más o menos a qué me refiero. Cualquier pregunta lo puedo hacer, mándenme por privado, no es problema. Y ese informe completado es un 20% de la nota final. Luego, y este aspecto puede ser que tengamos que ser un poco más flexible,
Entonces, si no pueden, este es un proyecto que fue diseñado para hacer en grupo, pero si no tenemos esa capacidad, está bien. Se hace un alumno cada uno y el proyecto es titulado Mi vida como misionero. Y en eso el alumno debe diseñar una estrategia de plantar iglesia entre un grupo étnico específico. Hay que diseñar la estrategia de acuerdo con los siguientes elementos. Van a presentar la información demográfica del grupo étnico específico, quizás usando el mismo con que hicieron el informe del grupo étnico. Entonces, eso ya podrían ya tener esa información. ¿Qué se requiere en la preparación personal, ministerial y financiero de la persona que va a ser misionero? ¿Cómo sería la preparación del evangelismo? El pre-evangelismo, el trabajo del trabajar el campo, y luego el post-evangelismo, el seguimiento. La preparación de líderes, el discipulado, el entrenamiento, la preparación de la iglesia, sea pre-fundación y post-fundación. Entonces, la preparación de plantarlo y el seguimiento. Y la preparación para salir y continuar fundando otras obras. Y algunas otras estrategias diseñadas para ayudar a los obreros nacionales a asumir el liderazgo. El trabajo de un misionero es ir, plantar y plantar más, enviar o ir y hacer otros. Entonces, los líderes nacionales tienen que ir ocupando cargos de liderazgo en ese proceso. Entonces, son algunas pautas que tienen que estar prestando atención. Más información de eso luego y cualquier pregunta, obviamente, es bienvenida. Y la idea es que el proyecto sea presentado al resto de la clase y la participación de cada alumno de cada grupo es considerado para su nota en el proyecto. Y cada grupo van a tener que también entregarme el proyecto escrito de 5 a 8 páginas y ese proyecto es un 30% de la nota final. Y luego la asistencia responsable ocupa un 15% de la nota. Otra vez los asincrónicos me tienen que avisar cuando han visto la grabación y si alguno falta, la ausencia necesito saberlo de antemano, que no van a estar, y cuando hayan completado la grabación de verlo me avisan también, así les cuenta. Cualquier tarea, el informe, proyecto, me mandan electrónicamente. Allí está el celular, lo mandan por WhatsApp o por correo electrónico. ¿Alguna pregunta, Aldana, en cuanto a los requisitos de la clase? Únicamente podría ser lo del grupo, tiene que ser con los chicos de la clase, ¿no? Los que están. Correcto. Ah, bien, bien. Creo que no sé si habrá una o dos personas más que son de mi iglesia que tal vez pueda hacerlas con ella. Sí, sí, eso Después de sería bueno, averiguar. sí, Sí, de coordinar bien, eso. bien. Y después se basa en lo que es lectura, ¿no, Pastor? Sí, mucha de la clase es lectura. Lectura Ajá. y interacción en base a esa lectura, Bien. más las notas que vamos a ver. Y para la próxima clase serían hasta la página 20, ¿no? Correcto. Para leer. Sí. Bien, bien. Entonces, Bueno, vamos a leer de las vidas de David Brainerd hasta Diego Thompson. Son cinco individuos. bien. Está bien. Quedó Bueno, claro. ¿Yo solita? sí, sí, por ahora ¿Presen- parece que sí. Por lo menos en esta clase, como dije. ¿Presencial no hay nadie? No, tenemos dos esperándonos, dos conjuntos de notas esperándoles. Entonces no sé si es que llegan tarde o que no me han Ah, avisado. bueno, listo. Pero por lo menos necesitábamos. Hay uno que recién llegó y se está por conectar. Entonces Ah, ya vamos a tener algo de compañía. Eh, pero especialmente por los que están tomándolo asincrónicamente, igual tenemos que arrancar y tenerlo. claro. Vamos a ver misiones
desde el Antiguo Testamento. En el Pentateuco vemos que después de la creación Dios le dio a Abraham el mandato cultural en Génesis 1, 26 al 28. Ya que estamos, vamos a leer eso. Génesis 1, 26 al 28. Que le dice entonces Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, y la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorad en los peces del mar. Entonces, me adelanté un poco, iba a dar una pequeña introducción, déjenme leerlo. Muchos quizás han mirado al Antiguo Testamento como una historia de Israel, pero, ahí está Elvio. Estaba. Al mirar muchos la historia del Antiguo Testamento como una historia de Israel, pero la visualización de Israel como el enfoque de los primeros 39 libros de la Biblia interpreta erróneamente el propósito de Dios para la nación de Israel. Desde el principio, el amor y la misericordia de Dios era para todas las naciones, no solo para Israel. Ellos, sin embargo, llegaron a ser egocéntricos en su relación con otras naciones y no compartieron el amor de Dios con el mundo no judío. Su falta de compasión por otras naciones ignoró diversos principios y mandatos de Dios para alcanzar a sus vecinos incrédulos. Estos principios misionológicos pueden observarse a través del Pentateuco y los libros históricos, los poéticos y los proféticos. Bienvenido, Elvio. Entonces ahí vemos que Dios da a Adán ese mandato cultural en Génesis 21, 26 al 28. Y esto comienza el proceso de dispersión de la humanidad a través de toda la tierra. A pesar de que Dios tuvo que acelerar el proceso en Babel, en Génesis 11. Aunque la evidencia de la consideración de Dios para otras naciones se puede encontrar antes en Génesis, el pasaje más prestigioso para introducir la idea de misiones en el Antiguo Testamento se encuentra en Génesis 12. Génesis 12, 1 al 3. ¿Quieres leerlo, Aldana, por favor? Génesis 12, 1 al 3. ¿Lo tenés ahí? Bienvenido, Elvio. Hola, Pato, ¿se escucha? Sí, Pensé que no me andaba el micrófono. justo Es- lo habilitaste. Entonces, estamos eh, ahora en Génesis 12. Aldana justo iba a leer los versículos 1 al 3. Ay, ¿lo podrás leer, Elvi, o vos? Porque mira, yo estoy media perdida con la lectura porque sabe Pastor que no sé por dónde está leyendo usted. Con los libros. 12, 1 al 3. Sí, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Bien, Aldana, resaltaste algo que no me di cuenta, porque las notas que ustedes recibieron viene la tapa, el calendario de la clase y luego comienza lo que es la sección de biografías. Y son 53 páginas. Después comienza una sección de biografías de mujeres misioneras, que incluye Amy Carmichael, hasta Gladys Aylward, Maris Slusser, Joanna Winstra. Y después de Joanna Winstra está esto que estamos viendo ahora, que es una teología bíblica de misiones del Antiguo Testamento, luego sigue del Nuevo Testamento y la idea es completar la historia de las misiones cristianas que le sigue a eso también. Entonces, si tienen sus notas, por lo menos el PDF que envié así en las notas finales que se compartió en el grupo, allí están. Disculpen por eso. Pero allí en Génesis 12 es quizás la parte más contundente, más prevalente del propósito de Dios con su pueblo. En este pacto, con Abraham, Dios introduce su increíble plan para la humanidad al primer israelita. En primer lugar, bendeciría a Abraham, haciéndole de él una gran nación y dándole un gran nombre y recompensando a otras naciones por su tratamiento o maltrato de este gran pueblo. En este aspecto, es un aspecto centrípeto del plan de Dios para Israel. Y ya defino eso en un segundo. En el segundo lugar, Dios bendeciría a todos los grupos de personas en la tierra a través de Abraham. Y este fue el aspecto centrífugo del plan de Dios. Ahora, el término centrífugo, sé que todos lo entienden, porque tenemos un lavarropa y tiene una función de centrífugo que al dar la vuelta esparce el agua, así ayudando a secar la ropa. Bueno, el aspecto centrífugo del plan de Dios es para que el pueblo israelita pudiera esparcir las buenas nuevas de Dios. La gloria de Dios. El aspecto centrípeto es lo opuesto. Entonces, un remolino tiene esa fuerza centrípeta que atrae. Entonces, habían dos propósitos en el plan de Dios. Que Israel fuera una fuerza centrípeta que atraería a los de afuera a Dios, pero al mismo tiempo la fuerza centrífuga que ellos mismos esparcirían las buenas nuevas, la gloria de Dios. Eso era el propósito de Dios, el plan de Dios con su pueblo. A pesar de que Dios escogió a Abraham y sus descendientes para ser su pueblo, es importante tener en cuenta la preocupación de Dios por otras personas que no eran parte de la nación elegida. Por ejemplo, en Génesis 21, 17 al 20, Dios escucha el grito de Agar por Ismael y prometió hacer de él una gran nación y estar con él. También José tuvo una oportunidad de compartir la benevolencia de Dios mediante la preservación de la vida de muchas personas durante la hambruna en Génesis 50, en Egipto. Y lo vemos Génesis 50, que los hermanos planificaron otra cosa, pero Dios tenía otros planes. Dios declaró su propósito para el pueblo de Israel en Éxodo 19, 3 al 6. Si vamos a leer eso, Éxodo 19, 3 al 6. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas
y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese pueblo santo, gente santa, reino de sacerdotes, es algo que Pedro repite en 1 de Pedro 2:9 acerca de la iglesia también. Que ellos también cumplen el mismo propósito que debía cumplir Israel en su tiempo. Israel debía ser un reino de sacerdotes de entre las naciones, guiando a otros pueblos al conocimiento de Dios. Y en Deuteronomio 4:5-8 y 7:6-11, Dios le da instrucciones específicas a Israel para la vida y la adoración, para que otras naciones serían atraídas a Dios por la manera en que vivían los israelitas. Entonces ahí vemos esa fuerza centrípeta. Por la forma que vivían, otros serían atraídos a Dios. Entonces eso es como vemos misiones en el Pentateuco. También vemos misiones en los libros históricos. Con los mandatos de Dios en la mente, al menos temporalmente, Israel conquista la tierra prometida. Las historias de las obras de Dios a través de Israel habían llegado a Jericó, y Rahab la ramera, y en Josué, fíjense en Josué 2, del 9 al 14, Josué 2, tenemos aquí la confesión de Rahab. Sé que Dios os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán y Sehón y Og, y los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, lo cual me daréis una señal segura. Que salvaréis la vida de mi padre, mi madre, mis hermanos, hermanas, todo lo que es suyo, que libraréis nuestras almas de la muerte. Entonces ahí tenemos la fuerza centrífuga del pueblo de Dios, en que ahora las novedades de Dios han sido esparcidas y ahora han llegado a Jericó y los oídos de Rahab y otros. Allí Rahab pide misericordia a causa de lo que ella había oído acerca del pueblo de Dios. Y ella y su familia fueron salvados cuando cayó Jericó. Lo vemos en el capítulo 6. Y ella fue, de hecho, incluida en el linaje mesiánico. A lo largo del periodo de los jueces, Israel no vivió de acuerdo a los requisitos de Dios. No hubo nadie para imponer las leyes de Dios, por lo cual cada uno hacía lo que era correcto en sus propios ojos. Vemos esa frase repetida un par de veces en el libro de Jueces. Aunque Israel no eran buenos testigos del amor y la misericordia de Dios a las otras naciones, se convirtieron en un testimonio obvio del juicio de Dios sobre el pecado. El ciclo de pecado, la servidumbre, el arrepentimiento y la liberación se repitió varias veces durante este periodo. Sin embargo, una vez que Dios le da un rey a Israel, la situación comienza a cambiar. Israel quería un rey para ser como las otras naciones, aunque su propósito centrípeto era producir el efecto inverso, atraer a otras naciones hacia Dios. Ellos fueron atraídos hacia las otras naciones. Dios le dio reyes como David y Salomón, que entendían la preocupación de Dios por las naciones. En desafiar a Goliat, David aún declaró un propósito misionológico
en primera de Samuel 45 y 46, y le dio la gloria a Dios por la victoria. También hizo un llamado a todos los pueblos de la tierra para alabar al Señor y contarles de su maravillosa salvación en 1 Corintios 16. Salomón también tuvo la oportunidad de difundir el conocimiento de Dios por su sabiduría. De acuerdo a 1 Reyes 4, 29 al 34. Su preocupación que el extranjero sepa de Dios también es evidente en 1 Reyes 8, 41 al 43. Vamos a leer ese 1 de Reyes 4. Aldana, ¿tenés esa? 1 de Reyes 4, 29 al 34. Primera de Reyes 4, del 29, ¿no? Al 34, sí. Dice, Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del Oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie, más que Etan, él es Raíta, y más que Emán, Calcol y Darda, los hijos de Mahol. Por eso, la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso 3000 proverbios y 1005 canciones. Disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces. Los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón, enviaron a sus representantes para que lo escucharan. ¿El versículo 34 lo leíste? Sí, los reyes, dice, de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón, enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Estoy leyendo desde la NBI. Por eso. Sí, está bien, perdón, porque estaba mirando el orden acá y estabas diciendo lo mismo, pero estaba en un orden inverso, por eso se me fue. Está bien, no hay problema. Entonces, ahí tenemos Salomón, su sabiduría que sabía venía de Dios y daba ese testimonio, también tuvo ese efecto de apuntar a otros al propósito de Dios. Por último, uno de los testigos más evidentes de la gracia de Dios hacia aquellos afuera de su nación elegida se encuentra en la historia de Ruth. Por la influencia de su familia israelita, Ruth estaba convencida de que el Dios de Israel debía ser su Dios, que fue lo que repitió a su suegra Noemí. Por la misericordia de Dios, Ruth la Moabita fue redimida por Booz para convertirse en un ancestro de David y un participante también en el linaje mesiánico. Vemos ahora los libros poéticos. El libro de Salmos está lleno de referencias a las naciones conociendo a Dios. Salmo 33 exhorta a las naciones a considerar las maravillas de Dios y alabarle. Salmo 67 hace un llamado a todas las naciones para alabar a Dios por sus bendiciones y guía. El Salmo 96, David no solo anima a la gente de toda la tierra a alabar a Dios, sino también para anunciar su salvación y declarar sus maravillas a todas las naciones. Salmo 117, que lo leo, de hecho tenemos una cancioncita en base a esa: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Entonces, ahí toda la tierra es llamada a alabar al Señor por su misericordia eterna. Por último, el Salmo 149 y 150 exhorta a toda la creación que alabe al Señor.
Y los salmos reiteran una y otra vez que su pueblo en especial debía proclamar sus maravillas a toda la tierra para que toda la tierra pueda alabar el nombre de Dios. Vemos los libros proféticos. Los profetas de Israel predicaron a Israel y las naciones a los alrededores del juicio de Dios por sus pecados. Sin embargo, Dios nunca permitió que Israel se olvidara de sus promesas de bendecirlos y proveerle un Mesías. Este Mesías no era tan solo para la nación de Israel, sino también para todas las naciones. Isaías 42, Isaías 49. Elvio, podrías leer Isaías 49, 6. Y Aldana, prepárate para Jeremías 33, 8 y 9. Isaías 49, 6, Elvio, por favor. Dale. Dale. Ahí va. Isaías 49, 6. Sí. Dice, poco es para mí que tú seas perdón, voy a volver. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, también de ti, con luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Te di por luz de las naciones para que seas mi salvación. Entonces ahí Isaías ahí describe el siervo trayendo justicia, el siervo hablando proféticamente de Jesucristo, el siervo sufriente que trae justicia a todas las naciones, siendo una luz para los gentiles o naciones. Él traería la salvación hasta los confines de la tierra. Aunque varios consideren que el siervo es Israel, en varios pasajes a lo largo del libro, Dios está declarando que Israel será la luz de las naciones, proclamando la salvación a todos. Sea el siervo el Mesías o Israel, la medida de salvación de Dios igualmente se extiende a todas las naciones, no solo a Israel. Jeremías también declara que la justicia y la misericordia de Dios a Israel serán conocidas por toda la tierra. Jeremías 33, 8 y 9, por favor. Dice, los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo le ofrezco. Perdón. Ahora, por otra parte, por los testimonios de Daniel y sus amigos, los reyes de las naciones paganas se vieron obligados a dar a Dios la gloria por sus obras milagrosas. ¿Por qué decimos obligados? Porque Dios les tuvo que doblegar la rodilla a través de las diferentes circunstancias. Por ejemplo, Nabucodonosor bendijo a Dios después de lanzar a 3 hombres de Dios en el fuego sin que murieran. Lo vemos en Daniel 3. Hace lo mismo en Daniel 4, creo que es Daniel 4 o Daniel 7, creo que es Daniel 4, donde Dios hace que Nabucodonosor pierda la cordura y viva como una bestia, y cuando vuelve en sí, ahí también glorifica a Dios. Entonces vemos un contraste con Nabucodonosor, orgulloso, Dios lo humilla, orgulloso, Dios lo humilla, orgulloso, Dios lo humilla. Y el rey Darío proclama la gloria de Dios a su reino después de encontrar a Daniel ileso en el foso de los leones. Lo vemos ahí en Daniel 6.
Por último, los profetas menores predicaron la justicia de Dios, proclamando el juicio sobre Israel y otras naciones también. Jonás predicó desganadamente a la pecaminosa ciudad de Nínive, lo que demuestra la compasión de Dios por esa gran ciudad. Y en Jonás 4:2 se revela el corazón de la misericordia de Dios para las naciones gentiles arrepentidas genuinamente. Jonás 4:2 dice así: y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Esto es Jonás orando a Dios. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente o paciente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, tenías mal planificado, pero por su arrepentimiento cambiaste de dirección, cambiaste tu decisión de juzgarles de esa manera. Entonces tenemos a Jonás resaltando una verdad acerca de Dios, que sí es misericordioso y solamente está buscando que las naciones se arrepientan. Bueno, eso es lo que vemos a través del Antiguo Testamento. Ahora seguimos con el Nuevo Testamento. Y varios aciertan al afirmar que el Nuevo Testamento enseña el concepto de misiones. Obviamente, pasajes claves tales como la Gran Comisión de Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15, Hechos 1, 8 son los más obvios, pero también tenemos Lucas 24, 44 al 45, Juan 20, 21, así como el Padre me envió, así yo los envío. De hecho, se menciona la gran comisión en todos los evangelios y hechos de alguna forma. Entonces se señalan estos pasajes para establecer la responsabilidad de cristianos para evangelizar el mundo. Si bien se da esta responsabilidad a todos los cristianos, estos pocos pasajes claves son solo la punta del iceberg cuando se trata de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre misiones. El concepto de las misiones es evidente a través de los evangelios, hechos, las epístolas y el Apocalipsis. En los evangelios, como mencionamos, la misión de Cristo a todas las naciones se reconoce por primera vez en el Nuevo Testamento por Simeón en el templo, cuando él afirma, está sosteniendo a Jesús, está allí con Jesús y sus padres en Lucas 2, 25 al 32, que el Salvador era para todos los pueblos y todas las naciones. Aldana, ¿tenés eso ahí? Lucas 2. Sí, ¿de qué versículo? 25 al 32. Dice, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado, dice que no moriría, sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Gracias. Ahí vemos que Simeón aún está citando uno de los pasajes que acabamos de ver en Isaías 49, cerca de la luz para revelación a los gentiles. Entonces, además, Cristo estableció primeramente en su ministerio saliente a través de sus discursos. Cuando él predicó por primera vez, se comparó a Elías alcanzando a los gentiles necesitados.
También declaró que el templo debía ser una casa de oración para todas las naciones, en Marcos 11:17. Además, en Mateo 21:43 indica que los judíos perderían la oportunidad de ser parte del reino de Dios porque habían rechazado la piedra angular, Jesucristo. El reino de Dios se daría a aquellos que llevan el fruto del reino. Cristo también predijo que todas las naciones escucharían el evangelio. Ahí en Mateo 24, si puedes leer eso, Elvio, por favor. Y que Bueno. todas las naciones se reunieran en su regreso en Mateo 25. Mateo 24:14, Elvio. Dale. (24:14). Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá aquí. Y en Mateo 25, aún todas las naciones se reúnen, serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces esa analogía de separar ovejas de cabras, igual esas ovejas y cabras están viniendo de todas las naciones. Sus órdenes específicas a sus discípulos se encuentran también frecuentemente con el concepto misionero. La Gran Comisión, Mateo 28:18 al 20, sé que ustedes lo conocen bien, es explícito en sus declaraciones de medida a todas las naciones y hasta el fin del mundo. Marcos 16:15 también demuestra el mandato directo de Cristo de ir a todo el mundo predicando a toda criatura. O sea, Cristo diciendo, no tengan excepción a quien le predican. A todos, todo el que oyere, a todo el que pasa, dales el mensaje del evangelio, predicales. Tanto en Juan 17:18 y 20:21 transmiten la idea de que los cristianos son enviados al mundo por Cristo, así como Cristo fue enviado al mundo por Dios el Padre. Juan 20:21 lo cité hace rato, pero Juan 17 es la oración de Cristo. 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por último, en Hechos 1:8, Él proveyó dirección para la misión evangelística de los discípulos, extendiéndose primero en Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y su propósito era que fueran testigos. Y eso, a propósito, es cómo se desenvuelve el libro de Hechos. Jerusalén, Judea, Samaria y luego hasta toda la tierra. Hablando de Hechos, vemos que el concepto de misiones en Hechos se destacó por el movimiento de la iglesia recién nacida. Aunque se retrasó un poco en su realización de la Gran Comisión, les tomó un rato extenderse más allá de Jerusalén. La iglesia reconoció la necesidad de ir más allá de las fronteras de Jerusalén y hasta lo último de la tierra. En Hechos 2, Pedro predicó con poder y muchas personas, incluyendo gentiles, escucharon el evangelio en su propio idioma y creyeron. Poco después, la persecución comenzó en Jerusalén y muchos cristianos fueron dispersados, esencialmente empujados para afuera, perseguidos. Felipe fue a Samaria y ministró allí. Muchos creyeron, incluyendo el eunuco etíope, y él regresa a su tierra natal regocijando. Pedro también salió a los alrededores predicando, haciendo discípulos, mientras que estuvo en Jope. Esto lo vemos en Hechos 10. Dios reveló a Pedro que él debía predicar el evangelio a los gentiles, comenzando por Cornelio, el centurión romano de Cesarea.
Por último, Pablo y sus compañeros fueron enviados por la iglesia de Antioquía en Hechos 13, 2 al 3, en 3 viajes misioneros, llevándoles mucho más allá de los límites de Jerusalén. Su misión a los gentiles se declaró allí en Hechos 13. Aldana, puedes leer 46 y 47 de Hechos 13, por favor. Sí. Dice, Pablo y Bernabé les contestaron valientemente, era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Está bien ahí? Bien. Eso luego fue confirmado por un concilio en Hechos 15. Por lo tanto, la iglesia estaba completamente involucrada con un alcance evangelístico a todas las naciones. Luego vemos las epístolas. Debido a que la teología de los escritores del Nuevo Testamento vino del Antiguo Testamento, el concepto de misiones en el Antiguo Testamento es evidente y más pronunciado en las epístolas del Nuevo Testamento. En primer lugar, las cartas de Pablo son en realidad las cartas de un misionero a sus iglesias o a líderes entrenados o siendo entrenados. En ellas introduce su corazón misionero a alcanzar el mundo para Cristo. Hay varios pasajes ahí que podemos estar buscando. Les resalto uno donde Pablo mismo le resalta lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. La forma que los alaba por esto nos dice que esto es muy cerca de su corazón. Esto es lo que tenía que pasar. Ellos solamente estuvieron en Tesalónica por quizás un mes, no fue muy largo tiempo, pero fue tan eficaz la obra del Señor con el poder del Espíritu Santo, como leemos en el libro. Pero luego el versículo 6 al 8 de capítulo 1 dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, o sea, recibieron la palabra, recibieron el Evangelio de tal forma que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y Acaya, las regiones de la provincia del norte de Grecia, las provincias de Macedonia y Acaya. Entonces Tesalónica estaba en Macedonia. Entonces ellos fueron ejemplos a todos allí en Macedonia, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Tesalonicenses recibieron a Cristo, se convirtieron y no tenemos que decirle nada en dar testimonio y alcanzar a otros porque ya lo están haciendo y están haciendo de una forma admirable. En cada caso, Pablo demuestra su pasión por la salvación de todas las naciones y su deseo que cada iglesia comparta esa pasión y se convierta en un instrumento de Dios para la salvación de todos. Otros autores también expresan el concepto misionero en sus epístolas. El escritor de Hebreos escribe del tema de testigos en el mundo en Hebreos 10 al 12. Santiago afirma que los pobres del mundo son escogidos por Dios a ser los herederos del reino. Pedro señala que los sufrimientos de la vida cristiana se viven en todo el mundo, en 1 de Pedro 5:9, y otra vez resalta en 1 de Pedro 2:9 el hecho de que los cristianos también son nación santa, pueblo escogido por Dios. Y Juan se refiere a Cristo como Salvador del mundo, hablando de su potencial. Ahí lo vemos en el capítulo 2, versículo 2.
la potencial de la abogacía, la intercesión de Cristo, que Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por otro lado, Judas nos expresa el juicio universal de Dios sobre los impíos. Finalmente llegamos al Apocalipsis. Al igual que el principio de la Biblia, Dios comienza creando el mundo entero, termina con Dios siendo alabado por el mundo entero. Dios ejerce su juicio sobre todas las naciones por sus pecados y llama a todas las naciones al arrepentimiento. Muchos no se arrepienten y son juzgados, pero otros se arrepienten y dan gloria a Dios. La invitación final de Cristo en Apocalipsis 22:17 está abierto a cualquier persona dispuesta a venir. Hay una cita, de hecho, de mi profesor de misiones, en la Facultad Bautista Bíblica, donde fui yo, y les dejo con esto en cuanto a resumir la idea de misiones en el Antiguo Testamento. Vemos el Dios del Antiguo Testamento es un Dios misionero. El Cristo de los Evangelios es un Cristo misionero. El espíritu de los Hechos y las epístolas es un espíritu misionero. Lo vemos de tapa a tapa. Las misiones, el plan de Dios para alcanzar las naciones usando su pueblo. ¿Hay una pregunta o comentario hasta allí? No se entiende, pastor. Después le voy a dar una segunda lectura. Bien. Quiero compartirles en preparación por esta... ¿Estamos bien? ¿Necesitan un pequeño recreo o algo? ¿Estamos bien? Yo puedo seguir. Pastor, Sí. ¿el PDF que mandó lo imprimimos o hay manual aparte de eso? Vos tenés un manual esperándote acá en la iglesia. Ah, bueno, dale, dale. De hecho, te estoy hablando a vos acá. Es que estoy medio dormido. Está bien. Quiero mostrarles un video en preparación por lo que vamos a ver aquí en la expansión del Evangelio a través del mundo, a través de los años. A ver si agarro correcto. Porque terminamos lo que es la teología bíblica de las misiones a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Y quiero hacer un resumen, esencialmente, como esto es misiones modernas, tenemos que llegar del Nuevo Testamento a la era moderna. Entonces vamos a hacer eso mediante esta próxima sección, la historia de las misiones cristianas, pero en base a eso les voy a mostrar este gráfico que nos ayuda. Entonces el cristianismo lo vemos allí en blanco, el Imperio Romano en rojo. Ya el Imperio Bizantino es el naranjado. Esto ya 600 años después de Cristo. Ahora lo verde es el Islam, el mundo musulmán. Eso tuvo un fuerte agarre por mucho de ese siglo, o sea, el 1000 después de Cristo. Ahí ya está el imperio mongol, Mongolia. Lo que vemos la edad oscura
la reforma va pegando y expandiendo el cristianismo. Entra el comunismo de rojo. Entonces, más o menos hasta casi 10 años desde donde estamos aquí. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Entonces, la sección en sus notas es titulado Historia de las Misiones Cristianas. ¿Se vio bien el video? ¿Se escuchó? Sí. Tenía esa música épica, entonces necesitas esa música épica para que tenga efecto, ¿no? Bueno, comenzamos viendo que a medida que la iglesia del Nuevo Testamento lleva a cabo la gran comisión dejada por Jesucristo, el evangelio comienza a penetrar a través de las fronteras de Jerusalén. Los cristianos fueron dispersos por la persecución a lo largo de las áreas circundantes y compartieron a Cristo con los que se encontraron. Los misioneros como Pablo y Bernabé fueron enviados e establecieron iglesias, y estas iglesias crecieron y se extendieron por todo el Imperio Romano. Y a lo largo del resto de la historia, el evangelio de Cristo se ha extendido progresivamente en todo el mundo. Primero vemos las misiones a los romanos, de más o menos la vida de Cristo hasta 400 años después. A los romanos porque es el imperio romano que conquistaba en ese tiempo. El evangelismo en ese periodo comenzó en Jerusalén, Antioquía y Roma. Se extendió a toda la región mediterránea, Etiopía, Armenia, Mesopotamia y el suroeste de India. Los apóstoles de la iglesia primitiva evidentemente llegaron a esas regiones, alcanzaron a judíos, pero también se concentraron en la cultura helenística, que es la cultura griega, que prevalecía en el Imperio Romano. El cristianismo penetró en el mundo romano a través de las 5 vías principales: la predicación y la enseñanza de los evangelistas, el testimonio personal de los creyentes, los actos de bondad y caridad, la fe demostrado en la persecución y la muerte, y el razonamiento intelectual de los primeros apologistas. Mucha de esta información viene del libro de Ruth Tucker, de Jerusalén a Irian Jaya, que traza la historia de misiones a través de los siglos. Otros recursos los tienen anotados en sus notas. Como verán, no tuve espacio para incluirlo en el PowerPoint, pero otros recursos es de las notas de teología e historia de misiones de mi facultad bíblica, el profesor Arnie Smith. Y creo que esos son los recursos principales para esta sección aquí. Tenemos durante los siglos 3 y 4, tenés a Gregorio el Iluminador, conocido así, desde 240 hasta 332 después de Cristo, que se acerca a las poblaciones de Armenia. Él fue perseguido, encarcelado, pero guió a Cristo al rey Tirídates después de su liberación. El rey declaró el cristianismo como la religión oficial, y por lo tanto se produjeron conversiones en masa y la religión del Estado. Aunque la autenticidad de las conversiones con ese enfoque es dudosa en muchos casos, hizo abrir las puertas al evangelio, y debido a la estrecha relación entre la iglesia y el Estado, las misiones se hicieron más de naturaleza política que espiritual. Tenés Ulfilas, del 311 a 383, fue enviado a evangelizar a los godos, los que se sometieron bajo el control de la iglesia romana.
Él tuvo éxito en su evangelización, incluso tradujo la Biblia al idioma gótico. Otro misionero de ese periodo fue Frumentius en el siglo IV. Él y su hermano fueron capturados y esclavizados por el rey de Etiopía, y su buena reputación les ganó el privilegio de predicar el evangelio a sus captores y finalmente ganaron su libertad. Frementio regresó a Etiopía como obispo y estableció la iglesia ortodoxa etíope. Luego, a partir de ahí, vemos misiones a los bárbaros o los no romanos. Los judíos eran judíos y todo el resto del mundo no judío era gentil. Bueno, los romanos tenían casi lo mismo con los que no eran educados, no eran ciudadanos romanos, los llamaban bárbaros. Pero del 400 hasta el 800 después de Cristo, vemos que se centró en las tribus germánicas en el centro de Europa. El impulso misionero fue primero de Irlanda y a continuación Inglaterra y Roma. Durante ese tiempo se introdujo el modelo monástico de misiones y llegó a ser frecuente a la evangelización. Los monjes monásticos eran esencialmente misioneros transculturales, llegando a las tribus paganas alrededor de ellos. O sea, se metían en las culturas germánicas para tratar de influirlas. Varias órdenes monásticas fueron establecidas y cada uno produjo misioneros influyentes. Patricio, el día de San Patricio, que se celebra, aunque los irlandeses lo celebran más por tomar cerveza que cualquier otra cosa, pero Patricio era uno de los misioneros en este tiempo a Irlanda, de 390 al 460 después de Cristo. Nació en Gran Bretaña, pero fue capturado por saqueadores irlandeses durante su adolescencia y después de 6 años finalmente se escapó, se fue a Francia, donde se encontró impulsado por Dios para volver a la tierra de su cautiverio, llevándoles el evangelio. Su ministerio en Irlanda se encontró con la oposición de los druidas, pero pudo convencer al rey de otorgar tolerancia religiosa para los cristianos. Patricio intentó convertir a los líderes políticos en primer lugar con la esperanza de que sus súbditos le siguieran. Sin embargo, se concentró mucho más en el crecimiento personal y espiritual en la vida de sus conversos que otros misioneros antes de él. No fue suficiente la declaración o profesión de fe. Quería enfocarse sobre la vida cambiada. Evidencia de su ministerio todavía puede ser visto hoy en día en Irlanda. Columba, 500 a 600 después de Cristo, fue un producto de la cristianización de Irlanda. Llegó a ser un misionero a Europa, fundó monasterios en Irlanda, Escocia e Inglaterra y entrenó a muchos para el alcance evangelístico. La misión monástica católica estaba en gran competencia con la iglesia celta cuando se trataba de la evangelización de Europa. Conversiones en masa era lo que expandió y motivó a la iglesia católica durante ese periodo. Un misionero católico, Bonifacio, del 675 al 754, fue influyente en este momento, desafiando agresivamente a los dioses paganos de las tribus germánicas. También estableció centros monásticos para capacitar a los nuevos convertidos para el evangelismo y le dio a las mujeres creyentes la oportunidad de servir en la iglesia. De los bárbaros, movemos a los vikingos. De 800 a 1200 después de Cristo, tal como el evangelismo católico dentro de las tribus germánicas de Europa Central, el movimiento de la misión en el norte y al este de Europa fue motivado en gran medida por la ganancia política y militar.
Conversiones en masa eran numerosas y trajeron a los vikingos y a los eslavos bajo el cuidado de la iglesia romana y la iglesia oriental, respectivamente. Nos dice Ruth Tucker, a pesar de los tales conversiones en masa, no dieron ninguna evidencia de compromiso espiritual, sí abrió el camino para los misioneros. Hubo, sin embargo, misioneros que comprendieron la necesidad espiritual de aquellos a los que lo alcanzaron. Al igual que Frementio, varios creyentes no identificados fueron capturados y llevados como esclavos y esposas. Ellos fueron influyentes durante ese tiempo, ya que fueron testigos a sus captores y vivieron un testimonio silencioso, pero fieles al evangelio en su vida diaria. Comenzando en 801 después de Cristo, tenés a Ansgar, llamado el apóstol del norte, y él fue asignado al rey Haroldo de Dinamarca a evangelizar a los países escandinavos, quienes se habían convertido en un cristiano a través de una conversión en masa con la esperanza de ayuda militar de los francos. El trabajo de Ansgar fue motivado políticamente y por lo tanto ganó líderes y reyes como aliados y enemigos. Pero debido a la falta de conversiones genuinas, gran parte de su trabajo era ineficaz. Y después de su muerte, la gente escandinavo se volvió a su paganismo. Otros misioneros como Cirilo y Metodio fueron enviados a ganar la lealtad de los pueblos eslavos. Sus esfuerzos, aunque también por motivos políticos, fueron más eficaces, ya que fueron capaces de traducir la Biblia y otra literatura litúrgica en la lengua vernácula o la lengua común de la gente, una acción que la Iglesia romana se opuso intensamente. Vemos que hubo un enfoque luego a los musulmanes en 1200 a 1600 después de Cristo. Ya nos vamos llegando a la era moderna. Las cruzadas, con motivación política y militar, introdujeron un ambiente anticristiano en el mundo musulmán que era extremadamente perjudicial para el evangelismo de las naciones. El alcance evangelístico era escaso. Raymond Lull fue uno de los pocos que intentó llegar al mundo musulmán. Después de haber vivido en una vida inmoral, Lull se convirtió a una vida monástica. Él proveyó para su familia, pero luego los dejó para dedicarse a su trabajo misionero, y su ministerio incluye la apologética, la educación y el evangelismo. A pesar de que no ganó muchos conversos, su trabajo en el área de la apologética y la educación religiosa fueron eficaces para la apertura de un diálogo entre cristianos y musulmanes. Él fue martirizado en el año 1300 después de Cristo. Oh, ¿qué pasó? Perdón, no incluí esta última sección en... No sé cómo se me escapó esto. No incluí esta última sección en el PowerPoint. Denme un segundito. Para que puedan leer un poco conmigo en la pantalla. Perdón. Si es que no lo tienen ahí. Bueno, el movimiento misionero moderno
En su conjunto hizo hincapié en la propia relación personal y el crecimiento en Cristo. Debido a este enfoque, miles de personas a través de los siglos sintieron la increíble carga de alcanzar a las naciones con el Evangelio de Cristo. Los colonos, estudiantes, hombres y mujeres, familias enteras se han dedicado sus vidas a la propagación del Evangelio en las naciones. Varios factores beneficiaron el empuje de los misioneros, tal como la paz mundial, la apertura de los países a la exploración, los inventos modernos y los tratados entre diferentes países. Misioneros a Moravia, comenzando en 1722, dirigieron el movimiento protestante del evangelismo, enviando misioneros a Asia, África, Europa, Rusia y América del Norte. Entonces tenés personas como Nicolás Ludwig van Zinzendorf, fue uno de los líderes más influyentes del movimiento misionero protestante moderno. Fue pionero en el evangelismo ecuménico, fundó la iglesia morava, fue autor de himnos, pero por encima de todo puso en marcha un movimiento misionero mundial que estableció el escenario para William Carey o Guillermo Carey en el gran siglo de las misiones que siguió. Como veremos luego en adelante, van a leer en su bibliografía, Guillermo Carey es conocido como el padre de las misiones modernas y fue este movimiento misionero de los moravos que realmente estableció la plataforma para que eso pudiera suceder. Durante el final del siglo XVII y principios del siglo XVIII, las misiones evangelísticas se concentraron más en las tierras costales. Misioneros fueron enviadas por diferentes agencias denominacionales. Adoniram Hudson en 1788, junto con su familia, sirvió en Birmania durante casi 40 años. A través de muchas dificultades y persecuciones, incluyendo la muerte de varios miembros de su familia, el encarcelamiento, los Hudson sirvieron al pueblo de Birmania, colocándose al mismo nivel que los nativos. Su ministerio aún perdura hasta el día de hoy, llevado a cabo por los creyentes locales. La siguiente fase de las misiones comenzó a expandirse hacia los territorios interiores en 1865. Hudson Taylor, el famoso misionero en China, fundó la Sociedad de Misiones del Interior de China. Y esto dio lugar a varias otras sociedades de misiones que se concentrasen en las tierras interiores de Asia y África. El enfoque misionero era ir lejos de las costas a las ciudades más pequeñas, donde nunca se había escuchado el evangelio. Por último, las agencias misioneras comenzaron a enfocarse en grupos de etnias diferentes, en lugar de ubicaciones geográficas. Los misioneros eran más conscientes de los aspectos culturales de los grupos indígenas y se concentraron en la contextualización del evangelio, o sea, presentar el evangelio en el contexto que entiende cierta cultura, presentándola a través de los conceptos ya conocidos por una cultura particular. Don Richardson, por ejemplo, demostró el sacrificio de Cristo al pueblo sawi de Nueva Guinea mediante el uso de una de sus propias tradiciones culturales, al ofrecer un niño a una tribu enemiga como símbolo de la paz entre dos tribus. De hecho, hay un libro que él escribió, una película que se hizo también, El Hijo de la Paz. Entonces les animo, si tienen la oportunidad de ver eso, es algo increíble. Pero fue un tema donde no pudo comunicar
el evangelio eficazmente hasta que descubrió algo en la misma cultura de los indios a quienes fue a ministrar que les ayudaba a ellos entenderlo, entender el evangelio mismo. Vemos la conclusión aquí. Al echar un vistazo general de las misiones cristianas, varias estrategias y metodologías pueden ser observadas y evaluadas. Las estrategias parecen haber evolucionado de simplemente compartir la propia fe con un vecino o un miembro de la familia, a seguir una carga por las almas perdidas en otra área, a conquistas militares y políticas. Tal vez el menos eficaz de las estrategias, obviamente, la conversación en masa, aunque estos hicieron abrir las puertas para el cristianismo en varias áreas. Además, misioneros que predican y enseñan el evangelio siempre deben tener lugar, pero es importante que ellos entiendan que no hay superioridad entre los misioneros y las personas a quienes están ministrando. La comprensión e incluso participación en alguna parte de la cultura es esencial para un ministerio exitoso. Sin embargo, el método más eficaz del ministerio es el evangelismo personal entre los individuos nacionales. Por lo tanto, el papel de misionero debe ser el de hacer discípulos que a su vez hagan discípulos que puedan repetir ese proceso. Bien, ¿alguna pregunta o comentario en cuanto a lo que acabamos de ver, la historia de misiones cristianas? Hay una sección que vamos a pegar luego, que es la historia de bautistas en Argentina, misioneros bautistas en Argentina, que es muy interesante, pero quiero que lleguen a Diego Thompson primero, porque él es el que nos da la entrada, ¿sí? Y van a darse cuenta qué quiero decir con eso cuando lean su historia. Hay muchos héroes argentinos, o Argentina tiene sus muchos héroes, y gracias a Dios la iglesia argentina, la iglesia de Cristo en la Argentina, tiene también un héroe en Diego Thompson. Pero no les voy a dar nada más que eso, porque ahora pueden leerlo con anticipo. Diego Thompson creo que es el último que van a estar leyendo en esta semana. Entonces, de sus notas, el paquete de conjunto de notas que recibieron, las biografías misioneras, leen en esta semana de David Brainerd hasta la historia de Diego Thompson. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? No, pastor, está bien, hay que leerlo tranquilo, después también, por lo menos yo particularmente, para que me quede más claro. Y bueno, y leer los 5 primeros, ¿no? Sí, y la idea en esta clase más es darle cómo vemos misiones tapa a tapa en la palabra de Dios y darles un entendimiento un poco de la historia desde el tiempo de Cristo hasta la era moderna, lo que se considera la era moderna. Sé que ya estamos en el siglo XXI, entonces el siglo XX ya es pasado de moda, ¿no? Pero es bueno, y van a ver esto, van a ser animados por las biografías que van a estar leyendo aquí. Leí, lamentablemente no está en castellano, pero el libro que les cité, en cual algo de esta información viene, de Ruth Tucker, de Jerusalén a Irian Jaya, es un poco así, biografías de misioneros. Y al ver las dificultades, las persecuciones, las decisiones que tuvieron que tomar muchos de estos misioneros, gente que había entregado su vida para ser usados por el Señor, va a pegar fuerte. Bueno, creo que si tenemos el corazón correcto, dispuesto a servir al Señor,
y a ver su obra a través del mundo, pega fuerte, como debe pegar, porque debe impactarnos a hacer más por el Señor, estar dispuesto a decir, Señor, donde me guíes, allí iré. Bueno, esto es lo que tengo para esta noche. Tenía planificado terminar un poco más temprano, hacer una lección más introductoria y ya la semana que viene nos metemos un poco más a charlar de estos misioneros, a ver el impacto de sus vidas y algunas cositas más acerca de las misiones. Bueno, Yo, pastor, el viernes no voy a estar acá, pero voy a estar haciendo desde Paraguay la clase. allí Voy a en estar, Londres. voy a estar viajando esta semana que viene, el jueves a la noche viajo Bueno, y posiblemente allá desde Paraguay esté metiéndome en la clase. bien. Bueno, puede ser que haya uno o dos presenciales, pero creo que por los que están, y especialmente con a veces tu horario de trabajo, Elvio, ah, creo que desde aquí en más va a ser simplemente virtual. Eso me facilita a mí a no tener que hacer el viaje. Entonces, vamos a quedar completamente virtual. Bien, Ok, listo. nos Bueno, estamos viendo. Gracias por su atención.